Buenos días, ¿pueden sentarse? Bienvenidos, hermanos. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bendecidos. Amén, qué bueno. Me da gusto escuchar eso. Y sí, realmente es una bendición cada día que el Señor nos permite abrir nuestros ojos y poder, ¿verdad?, contemplar su misericordia, su amor, su fidelidad, su bondad y todo lo que Dios es, porque Dios es bueno. Amén. Bueno, hermano, qué precioso es poder ser un testimonio de lo que Cristo puede hacer en la vida del ser humano. Amén. Y por eso Pablo decía o dijo ahí en Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos. No hay nadie, ¿verdad?, que se pueda excluir o que pueda pensar que el poder del evangelio no puede cambiarlo, no puede transformarlo. No importa lo que haya hecho, lo que piense que él es y que es imposible para Dios poder cambiar su corazón. Pablo dice que el evangelio es el poder de Dios, ¿verdad?, para cambiar y transformar el corazón de las vidas que se disponen a creer a ese evangelio y poner su vida, su fe en Jesucristo. Amén. Y la muestra de eso somos nosotros, que estamos aquí, que un día pues no creíamos en esto, andábamos lejos por nuestros propios caminos, pero el Señor en su misericordia llegó con su verdad, ¿verdad?, y tocó nuestros corazones, abrió nuestros ojos espirituales y todo cambió, ¿verdad? Todo cambió desde ese encuentro personal con Jesucristo. Pues nosotros ahora somos nuevas criaturas, como dice su palabra. Todo cambió, nuestra perspectiva de la vida, ¿verdad? Y aún después de la vida. Y pues cómo no va, o sea, Pablo decía que no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios para salvación, para transformación. Era porque él había experimentado eso, ¿verdad? Él perseguía a los cristianos, él, ¿verdad?, de alguna manera se puede decir que odiaba a la persona de Jesús, ¿verdad? Pero tuvo un encuentro un día, ¿verdad?, con Jesucristo personalmente. De tal manera que desde ahí, hermano, todo dentro de Pablo fue transformado. Amén. Y de ahí para adelante, pues se dedicó a vivir ¿para quién? Para Cristo, para la fe, ¿verdad?, que él había ahora adoptado. ¿Y cómo no va a suceder eso si cuando uno tiene ese encuentro con Jesucristo se da cuenta que no hay nada mejor que caminar y vivir con él? Amén. Y por eso seguimos aquí, llevando el mensaje. Ya sucedió en nuestras vidas y queremos que suceda en las otras vidas que no ha sucedido. Amén. Y ese es el corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, dice que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso, ese es el corazón de Dios. Ese debe ser el corazón de nosotros. Entonces, hermano, por eso adoramos a Dios, por eso seguimos estudiando su palabra, compartiendo su palabra. Amén. Y espero que en esta mañana pues tu corazón se disponga a eso, a oír la voz de Dios, porque la palabra esta es la palabra de Dios. Yo solamente soy un instrumento que por la gracia de Dios me tiene aquí para poder, ¿verdad?, ser el medio para llevarla a sus corazones, a sus oídos, pero es la palabra de Dios. Amén. Y entonces dispón tu corazón a oírla, porque estoy seguro que esta palabra, como dice aquí, también es viva y es eficaz. Y es viva porque constantemente nos habla de una manera u otra. Amén. Está trabajando en nuestros corazones. Y entonces, si nos disponemos a oír la voz de Dios,
tenemos que tener por seguro que Dios va a hablar a nuestros corazones. ¿Para qué? Para edificación, para bendición, para darnos dirección, para fortalecernos, para ayudarnos a seguir adelante. Amén. Porque sin Él no somos nada. Amén. Entonces, hermano, pues en este día vamos a terminar con el famoso Sermón del Monte, que ha sido ya varios meses que hemos estado en este Sermón del Monte de Jesús, que la verdad, hermano, yo no sé para usted, para mí ha sido una grande, grande bendición. Amén. Y en este día vamos a terminar el versículo 7 y vamos a ver qué es el capítulo 7, sí, vamos a leer del verso 13 al 29. Y vamos a ver con qué es con lo que cierra este glorioso sermón Jesús. Amén. Tiene muchas cosas importantes, como lo es toda la palabra de Dios, que son útiles para nuestro, ¿verdad?, caminar en Cristo. Y a veces por eso me detengo en pequeñas porciones para poder sacarle lo más que se pueda. Pero en este día me decidí a avanzar todo esto y obviamente no se va a hablar de todas las verdades que encierra esto, pero vamos a tratar de tocarlo un poco en general, ¿verdad? Un poquito. Entonces, vamos a abrir la palabra y Mateo 7, capítulo 7, verso 13 al 29, dice así, en el nombre de Jesucristo. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar. Padre, gracias.
En esta mañana, Señor, pedimos que bendigas tu palabra, pedimos que hables a nuestros corazones, pedimos que, Señor, nos des, mi Dios, un corazón humilde, un corazón, Señor, que se rinda delante de ti y que se disponga a escuchar tu verdad, porque, Señor, tu verdad hace libre, tu verdad trae salvación, Señor. Tu verdad es poderosa para transformar los corazones y pedimos que por medio de tu Espíritu, tu palabra nos hable, nos redarguya, nos corrija, nos limpie y nos capacite, Señor, para caminar en este camino de la salvación, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermano, entonces, como les decía, estamos con este pasaje que acabamos de leer, terminando este famoso y glorioso Sermón del Monte, hermano, que, ¿verdad?, pues contiene las enseñanzas de nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, ¿qué hace Jesús aquí en este sermón? ¿Qué es lo que enseña? ¿De qué se trata? Bueno, pues rápidamente hemos visto muchas cosas aquí, muchas verdades espirituales que Jesús vino a, ¿verdad?, exponer, ¿verdad?, aquellos que le escuchaban en ese momento y que quedaron grabadas para, ¿verdad?, los cristianos a través de las generaciones y para nosotros en estos tiempos. Entonces, una de las verdades que Jesús habla en este Sermón del Monte es que Él expone la bancarrota espiritual del ser humano para con Dios. Y eso quiere decir que no hay nada bueno en el hombre, que no hay justicia en el corazón del hombre que pueda de alguna manera, ¿verdad?, satisfacer a Dios. El hombre espiritualmente está en bancarrota y no hay nada con el cual pueda acercarse y merecer la salvación o el perdón de Dios. Amén. Esa es una de las verdades que veíamos que Jesús enseña. Otra de las verdades es que Jesús, ¿verdad?, expone, ¿verdad?, la falsa justicia de los líderes religiosos y de alguna manera del pueblo que ellos estaban enseñando, porque obviamente si los líderes son religiosos solamente, ¿verdad?, aparentaban y era falso su piedad ante Dios, pues obviamente estaban enseñando, ¿verdad?, eso a los demás y los demás pues también estaban siendo contagiados con eso. Entonces Jesús, a través de esta enseñanza en el Sermón del Monte, ¿verdad?, Él expone la falsa justicia de los líderes religiosos con la cual ellos se daban golpes de pecho y creían que ellos estaban agradando a Dios y que merecían el cielo de alguna manera y que eran mejor que los demás por las cosas que hacían. Pero Jesús, ¿verdad?, les dice que Dios conoce su corazón, amén, y que aunque ellos hacen todas estas obras y estos sacrificios delante de la gente, ¿verdad?, realmente su corazón está lejos de Dios. Otra cosa que hace Jesús aquí es que corrige las erróneas interpretaciones y falsas creencias, ¿verdad?, sobre Dios, ¿verdad?, y lo que le agrada a Dios y lo que le lleva la gloria a Dios. Él expone, ¿verdad?, que los líderes religiosos habían malinterpretado la ley, habían quitado ellos cosas que verdaderamente eran fundamentales y que verdaderamente agradaban y de alguna manera le daban gloria a Dios, y las habían sustituido por creencias que solamente tenían que ver con tradiciones de hombre, pero realmente el mandamiento verdadero de Dios se había hecho a un lado, ¿verdad? Entonces Jesús viene a corregir esas malas interpretaciones de la ley y esas creencias que ellos se habían formado en sus mentes y pensaban que de esta manera estaban agradando a Dios, pero Jesús dice,
No es así. Entonces, hermano, otra de las enseñanzas que veíamos aquí en el Sermón del Monte es que Jesús enseña cómo se debe de ver la vida de aquellos que profesan seguirle a Jesús como su Señor y Salvador. Cómo se debe de ver verdaderamente la vida. No era la manera que los líderes religiosos estaban enseñando que debía de ser, no dice Jesús, así es, ¿verdad? Como se debe de ver la vida de todo aquel que confiesa que Cristo es su Señor, su Salvador, que aman a Dios, que son temerosos de Dios. Así se debe de ver. Entonces, hermano, vemos entonces que Jesús vino también a este mundo a acercar el reino de Dios a todo ser humano, ¿verdad? Jesús, cuando lo vemos entrando ahí en los evangelios, obedece a, ¿qué fue lo primero que dijo cuando comenzó en su ministerio? ¿Verdad? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha cercado. Entonces Dios mismo se acercó ante la imposibilidad de que el hombre se acercara a Dios. Dios mismo se acercó al hombre por medio de Jesucristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para abrir las puertas del reino de Dios, para que todo aquel que pusiera su fe en Cristo pudiera tener la oportunidad de ser parte del reino de Dios. Amén. Entonces, hermano, a través de la enseñanza del Sermón del Monte, Jesús deja en claro cómo es su reino y cómo son los ciudadanos de su reino, pero también expone y saca a la luz los que no son. Amén. No solamente Él dice cómo debe ser lo auténtico, sino también en este sermón, en esta enseñanza, expone cómo es lo falso. Amén. Entonces, Jesús, para concluir esta enseñanza del Sermón del Monte, que es lo que vamos a estar meditando ahora, hace un llamado en estos pasajes que leímos del 13 al 29, prácticamente lo que Jesús está haciendo es un llamado a hacer una decisión personal a cada uno de los que lo estaban oyendo. Acuérdense, Jesús está, ¿verdad?, delante de una grande multitud, y esa multitud contiene discípulos que verdaderamente le están siguiendo a Jesús de corazón, y contiene gente que nada más está ahí para oír, ¿verdad? Pero realmente no han hecho una decisión para servir a Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador. Entonces, en estos últimos pasajes, lo que está haciendo Jesús, está haciendo un llamado a hacer una decisión. Y esa decisión no es una decisión que se hace en grupo, es una decisión personal, que cada una de las personas que están oyendo ahí en ese momento a Jesús, tiene que tomar una decisión basado en todo lo que Jesús les acaba de plantear, en todas las cosas que Jesús les ha enseñado. Ellos tienen que hacer una decisión. Amén. Entonces, hermano, aceptar y entrar al reino de Dios, ¿verdad?, por las condiciones y maneras de Dios, o seguir por el falso camino bajo los términos y maneras humanas que llevan a la condenación eterna. Eso es lo que Jesús está diciendo. Bueno, ya les expuse lo falso, la falsa espiritualidad, las falsas creencias, ¿verdad? Ya ahora les estoy diciendo cuál es el camino correcto, lo que agrada a Dios, el medio de salvación, cómo se debe ver una vida que verdaderamente quiere agradar a Dios y está caminando con Él. Ahora, ustedes tienen la opción, ustedes deciden, ¿verdad? O aceptan entrar al reino de Dios bajo las condiciones y las maneras de Dios, o, ¿verdad?, siguen ustedes por el camino falso bajo los términos humanos, ¿verdad? Pero esos llevan a la condenación eterna. Si ustedes siguen el medio de Dios, las condiciones de Dios, eso los va a llevar a la vida. Pero si ustedes deciden seguir por el camino, ¿verdad?, donde el ser humano determina cómo se llega a Dios, sigan por ahí, pero eso los va a llevar a la destrucción. Es una decisión, y esa decisión es la que sigue, ¿verdad?, teniendo que hacer todo ser humano. Es una decisión personal. Personal. Yo como padre, ¿verdad?, tengo a mis hijos, pero yo no puedo llevarlos a la salvación.
Mi fe no puede llevarlos a la salvación. Lo único que puede llevarlos a la salvación es que ellos tengan un encuentro personal con Cristo Jesús y pongan su fe en Él. Amén. Porque esto es algo personal, esto es una decisión personal de cada persona y es lo que Jesús está confrontando aquí. No, porque probablemente muchas veces, ¿verdad? En ese tiempo estamos viendo que Jesús recriminaba a los líderes, pero aún así, algunos podían pensar, no, pues la culpa de ellos y la culpa de otros, como en estos tiempos muchas veces se dice, bueno, es que este líder es así, este líder es acá, y no por eso, pero está bien, Dios va a juzgar a cada uno, pero yo no puedo culpar a los demás de no hacer mi decisión para seguir a Cristo. Yo soy responsable y no puedo echarle la culpa a nadie. Entonces, hermano, la decisión. El título de esta enseñanza dice, la decisión de tu vida. La decisión de tu vida. ¿Verdad? La vida, hermanos, está lleno de decisiones, amén. Hay muchas decisiones, especialmente ya cuando pues pasas a tu edad adulta. Bueno, ¿quieres ser adulto? Ok, hay que hacer decisiones ahora. Ya tus papás no las van a hacer por ti. Tú eres responsable de las decisiones que haces. Y hay muchas decisiones, podríamos hablar de muchas, pero nada más, hermano, algunas podemos mencionar. Y algunas decisiones no son tan importantes, pero algunas decisiones sí son fundamentales, amén. Y esas decisiones van a traer consecuencias que van a marcar tu futuro y mi futuro, amén. Entonces, hermano, cada día nosotros como seres humanos somos confrontados con decisiones que tenemos que hacer cada día, desde que te levantas, hermano, ¿verdad? Desde que te levantas tienes que decidir qué te vas a poner para vestir. O no lo piensas, ¿qué me pongo? Es una decisión que tienes que hacer. ¿Cómo está el clima? Y me tengo que vestir conforme el clima, suéter, chamarra, choque. Es una decisión que tienes que hacer, amén. Entonces tienes que decidir también, pues, ¿qué vas a comer? ¿Qué vamos a hacer durante el día? ¿Cómo las horas que tienes del día? ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer primero? ¿Qué es lo más que tiene prioridad? Entonces, son decisiones que tú tienes que hacer. Nadie las va a hacer por ti, tú las tienes que hacer, hermano. Entonces, hermano, pero hay otras decisiones, ¿verdad?, que son aún más importantes y más determinantes que van a marcar que tu futuro. Y una de ellas es saber qué carrera voy a tomar. ¿Con quién me voy a casar? ¿Verdad? Eso puede... Entonces, hermano, son decisiones importantes, ¿verdad? Tan importantes como eso de con quién me voy a casar. Es que si nosotros como creyentes, ¿verdad?, no pensamos bien esto y nada más porque nos gusta a alguien, con esa me voy a casar o con ese me voy a casar. Esa decisión, si no buscas la sabiduría de Dios y no la haces con cuidado, basado en lo que Dios aconseja, te puede traer muchas consecuencias, muchos sufrimientos. Amén. Entonces, la decisión de dónde voy a vivir, son decisiones las cuales tenemos la responsabilidad de elegir para tomar la decisión correcta que nos va a beneficiar. Entonces, hermano, la decisión que Jesús está llamando a tomar a aquellos que escuchan su enseñanza es la decisión más importante que un ser humano, ¿verdad?, debe considerar y tomar. Si esas decisiones creemos que de alguna manera impactan nuestra vida, hermano, esta decisión es la más impactante de todas. Amén. Porque no solamente va a marcar tu vida aquí, sino el futuro en la eternidad. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque de esa decisión depende el destino de su eternidad. Como hablábamos el domingo ahí en el Swami cuando fuimos a evangelizar, ¿verdad? Una de las preguntas que tiene el tratadito, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Y obviamente físicamente vamos a morir todos, pero de alguna manera el alma es eterna. Creyente o no creyente,
vas a ser parte de la eternidad. La pregunta es, ¿en qué lugar? Porque hay 2 lugares. Amén. Entonces, esta decisión es tan importante porque depende, ¿verdad?, de esa decisión el destino de la eternidad de tu alma. Entonces, Dios, como hablamos, acerca su reino a la humanidad, muestra, ¿verdad?, por medio de Jesús el camino por donde se entra a la salvación que te lleva a esa eternidad junto a la presencia de Dios, pero de ahí en fuera Dios no forza a nadie. Esta es una decisión voluntaria y personal. Dios podía, ¿verdad?, forzar a todo el mundo, pero no, Él deja que nosotros como seres humanos hagamos esa decisión, que nosotros escojamos a qué lugar queremos ir, dónde pasar la eternidad. Amén. Entonces, Dios no fuerza a nadie a entrar en esa, a tomar esa decisión personal, sino cada ser humano debe de ser libre para escogerla. Por eso es que nosotros predicamos la palabra de Dios, pero lo demás lo dejamos en las manos de Dios, porque no se trata de tener gente controlada a fuerzas, sino el que viene a Cristo tiene que venir en arrepentimiento, que reconoce su pecado, que reconoce que ha ofendido a Dios, que reconoce que está perdido, que necesita salvación y que Jesús es el único medio de salvación. Amén. Entonces, hermano, verso 13 y 14 de lo que leíamos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, fíjese ahí, muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En la opinión, hermanos, de la mayoría de gente en este mundo, es que hay muchos caminos y de alguna manera todos esos caminos llevan a Dios de una forma o de otra. Esa es la mentalidad de mucha gente, que hay muchos caminos para llegar a Dios, ¿verdad?, para llegar a la salvación y a la vida eterna, y de una forma u otra vas a llegar por medio de ese camino. Entonces, lo que estamos viendo aquí en estas palabras de Jesús es que Jesús deja en claro que solo hay un camino. Solo hay un camino. Y ese camino, como decía hace rato, es bajo las condiciones de Dios y a la manera que Dios ha establecido. Amén. Esto le parece mal y hace enojar a muchos cuando uno lo dice. O sea, les molesta que nosotros seamos tan, ¿verdad?, exclusivos de alguna manera, donde solamente, ¿verdad?, decimos que solamente Jesús es el medio de salvación y fuera de Él no se puede. Eso les molesta a muchos, ¿verdad? Cuando nosotros enfatizamos que esta es la verdad bíblica, que esta es la verdad del Evangelio y que solamente por medio de Jesús hay salvación y fuera de Él no hay más que perdición, infierno, a la gente le molesta. Pero el Evangelio, hermano, bíblico afirma una y otra vez la exclusividad. O sea, no todos los caminos llevan al cielo. No todos, ¿verdad?, de alguna manera, por decir que tienen fe en Dios, van a llegar a la presencia del Señor. Y el Evangelio es claro en esto. Entonces, hermano, conocemos estos pasajes, pero los vamos a leer. San Juan 14:6. Jesús deja en claro, dice, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad,
yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Hechos 4:12, hermanos. No se trata de un pasaje aislado. Por todo el Evangelio, por todo el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento vemos, hermano, que la persona de Jesús es el medio por el cual el medio por el cual el Padre iba a traer salvación al ser humano. Amén. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre, en ningún otro, llámese como se llame. En ningún otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Amén. Porque dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El único que puede hacer la paz entre el pecador y Dios es Jesucristo. Es el único que tiene y cumple, ¿verdad?, con lo que Dios requiere, con la santidad que Dios requiere para traer y reconciliar al hombre pecador con Dios. De ahí en fuera no hay denominación, no hay ninguna religión, no hay nada más que Jesucristo es el único medio de salvación. Amén. Entonces vemos aquí que Jesucristo dice en el verso 13, entrad por la puerta estrecha. O sea, aquí está mandando Él, entren por la puerta estrecha. Ahora, de acuerdo con Jesús, hermano, aquí en estos pasajes que leemos hay dos puertas, dos caminos, dos grupos de personas y dos destinos diferentes. Amén. Y cada persona tiene la responsabilidad de mirar bien para que haga la mejor decisión, para poder escoger. Solo hay dos puertas, hay dos caminos, dos grupos de personas y dos destinos diferentes. Amén. Para estas personas. Las dos puertas, hermano, es la estrecha y la ancha. Y las dos, de alguna manera, en este mundo se ofrecen como medios para llegar al reino de Dios. Las dos se ofrecen así. Pero Jesús dice que entrad por la puerta estrecha. De antemano Él nos está diciendo por cuál debemos de entrar. Aunque existe la ancha, por la cual dice van muchos, dice ustedes escojan la puerta estrecha. Entren por ahí, por esa puerta. Las dos puertas, hermanos, como le digo, se ofrecen como medio de salvación y medio de llegar a ser parte del reino de Dios. Pero Jesús deja en claro aquí que es la puerta estrecha la única que lleva a Dios. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús, verdad, cuando dice entrar por la puerta estrecha? ¿A qué puerta se refiere? Bueno, San Juan capítulo 10, verso 9, dice, yo soy la puerta, hablando Jesús. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cuando Jesús hace mención, entrar por la puerta estrecha, está diciendo, entren por mí. Pongan su fe en mí, porque yo soy la puerta a la salvación. Yo soy la puerta para allegarse a la presencia del Padre. Yo soy la puerta para ir hacia la vida eterna. El que por mí entrare, dice, será salvo. Entonces, Jesús se refiere, cuando dice aquí, a la fe únicamente en Él como medio de salvación.
porque así lo dispuso Dios Padre. Esa es la condición y la manera de Dios para ofrecer vida eterna. Como le digo, hay muchas otras religiones, hay muchas otras creencias que te ofrecen llegar al cielo. Pero, hermano, bíblicamente, basado en el evangelio bíblico, solo hay una manera, y es entrando por la puerta que es Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, la puerta hacia la vida que ofrece Dios es estrecha, pero está abierta para aquel que quiera entrar, o sea, para todos. Él no hace discriminación, aunque la describe como una puerta estrecha. Eso no es impedimento para que cualquiera que se disponga a poner su fe en Jesús pueda entrar. La puerta está, como quien dice, aunque es estrecha, abierta de par en par, y todos son bienvenidos. Amén. Entonces, hermano, todo ser humano, quiera o no, lo reconozca o no, tenga conciencia o no de esto, entra por una de las dos puertas. O entra por la estrecha o entra por la ancha. Todo ser humano, porque solamente hay dos puertas y solamente hay dos caminos y solamente hay dos tipos de gente, sí, solamente hay dos tipos de destinos. O sea, no hay 3, 4 ni 5, son dos. Y aquí Jesús los está describiendo. Amén. Entonces, todo ser humano entra por una puerta o por otra. Jesús manda a entrar por la puerta estrecha. Él desea que el ser humano escoja hacerlo así, porque es la única puerta que lleva a la vida eterna y a la salvación. Dice Jesús ahí mismo en el 13, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Jesús está siendo realista. Nosotros oramos por la salvación de todos y queremos que todo el mundo se salve. Dios desea que todo el mundo se salve, porque, como compartía, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la realidad es que no todos se van a salvar. Es más, van a ser más los que no se van a salvar que los que se van a salvar. Es una realidad y Jesús está siendo realista aquí. La mayoría prefiere entrar por la puerta ancha, ir por el camino de esta vida donde es espacioso, sin restricciones, sin compromisos, viviendo la vida como desea, como se le da la gana. La mayoría escoge ese camino, dice, por eso muchos caminan por ese camino, porque es una vida sin restricciones al pecado. Amén. No tienes que, ¿qué es más fácil? ¿Remar contra la corriente o remar sobre la corriente? Con la corriente. Obviamente es más fácil, ¿verdad? Entonces, muchos prefieren eso. Entonces, hermano, la puerta ancha representa todas las demás creencias y religiones que confían en sus propias obras y sacrificios como un medio de autojustificación para salvarse, y se apartan de poner su total confianza en Jesús y su obra redentora en la cruz como único medio de salvación. Ahora, tristemente, hermano, como es una puerta ancha y un camino fácil, que no demanda, como les decía, un compromiso, muchos entran por esa puerta, se dirigen por ese camino, pero sabemos, como dice Jesús, que su final va a terminar en perdición. Ellos no lo saben, están engañados, se resisten al llamado de Jesús. Pero lo triste de la realidad es que al final de cuentas, ¿verdad?, su decisión va a terminar en perdición. Amén. Entonces, hermano, Proverbios 16, 25 dice, hay un camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Tú hablas a veces con la gente y le digo, no,
Uno así pensaba antes de venir a Cristo, antes de conocer esta verdad. Nosotros pensábamos que estábamos en el camino correcto. Amén. Cualquiera que sea, pensábamos que estábamos en el camino correcto. Pero aquí dice la palabra que hay camino que parece derecho al hombre. Pareciera que voy por el camino que debo de ir. Pero como dice aquí, pero su fin es camino de muerte. La realidad es que al final de la vida se va a encontrar esa persona con la realidad que se fue por el camino equivocado, que entró por la puerta equivocada y que cometió un error al decidir no tomar la invitación que Jesús está haciendo. Amén. Entonces, hermano, el verso 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Como les digo, Jesús es realista. La realidad es que aunque Dios ama al ser humano de tal manera que lo llevó a dar, dice su palabra, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó en sacrificio por nosotros, hermano. La realidad es que no todos, hermano, van a querer recibir el amor de Dios, la salvación de Dios y entrar por la puerta estrecha, poniendo su fe en Jesucristo como único Señor y Salvador. Amén. Entonces, hermano, dice aquí Jesús que pocos son los que la hallan. Y especialmente en estos tiempos, hermano, muchas veces uno ve y le da tristeza que predica uno el evangelio y la gente indiferente. Pero sabemos que la Biblia también dice que en los últimos días aumentaría la maldad de tal manera que a lo bueno le llamarían malo y a lo malo bueno. Y dice que la maldad que sería tanto que aún los escogidos iban a ser engañados, hermano. Vemos la dureza del corazón respecto al evangelio y vemos aún la dureza de corazón muchas veces en el pueblo que se ha descuidado, ¿verdad? Descuidado espiritualmente y ha caído en engaño también. Amén. Y es triste esto, hermano, pero le digo, Jesús es realista y dice que pocos son los que entran por ella. Entonces, esto de que pocos entran por ella, como le digo, no es porque no haya lugar para ellos en el reino de Dios, no porque no quepamos. El reino de Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se lo hubiera dicho, voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, también vosotros estéis, dice. Entonces no es porque no haya lugar que no entran muchos, hermano. No porque la puerta sea estrecha, no, sino porque ellos decidieron entrar por la puerta ancha y vivir sus vidas por un camino fácil, por donde la mayoría van. No se dispusieron a ir en contra de la corriente de este mundo. Les fue más cómodo conformarse a la manera de pensar de aquellos muchos que se negaron a poner su fe en Jesucristo y decidieron tomar el camino que lleva a la perdición. Lo cierto, hermano, es que solo hay dos opciones. Solo hay dos opciones. La puerta estrecha, la cual lleva a la vida, y la ancha que lleva a la perdición. Aunque este pasaje que estamos viendo para finalizar el capítulo 7 del Sermón del Monte es válido, ¿verdad? Y aplicable al mensaje del Evangelio, que claramente presenta los dos caminos, los dos destinos de todo ser humano, también tiene la intención de resaltar y enfatizar que la puerta estrecha y el camino angosto representan la dificultad de seguir a Jesús. Seguir a Jesús requiere fe, requiere compromiso, requiere disciplina y requiere paciencia.
Digo, este pasaje, ¿verdad?, es válido y puede ser aplicado, ¿verdad?, como el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio nos muestra claro, el Evangelio son las buenas nuevas, ¿verdad? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que el hombre está perdido, está condenado, pero que Dios, en su gran misericordia, abre un camino, ese camino es Jesucristo, y todo aquel que le reciba, se arrepienta, le confiese, sus pecados son perdonados, y él pasa a ser salvo, amén. Esa es la buena noticia, amén. Entonces, y el Evangelio nos muestra que hay dos caminos, como le digo, y hay dos destinos para todo ser humano. No hay 3 ni 4, hay 2, solamente de escoger. Ahora, esto es algo que podemos aplicar legítimamente leyendo estos versículos y aún sin sacarlos de su contexto, pero en el contexto en lo que lo estamos nosotros leyendo, basado también en todo lo que es el Sermón del Monte, hermano, también se puede decir que Jesús tiene la intención de resaltar y enfatizar que la puerta estrecha y el camino angosto representa la dificultad de seguir a Jesús, porque seguir a Jesús es una bendición, es la bendición más grande que puede recibir un ser humano, pero hermano, no es fácil seguirlo. Una vez que tú entregas tu vida a Cristo y empiezas a caminar conforme a su voluntad, tiene un costo, amén. Y eso es lo que tratan de evitar los que van por la puerta ancha. Y aún muchas veces también el verdadero cristiano, cuando se descuida espiritualmente, también trata de evitar el costo que implica seguir a Cristo, no sabiendo que eso no agrada a Dios y no sabiendo que eso le va a afectar espiritualmente también a él. Amén. Entonces, hermano, seguir a Jesús requiere fe, seguir a Jesús requiere compromiso, seguir a Jesús requiere disciplina y requiere paciencia. Jesús nunca escondió el costo de seguirlo a él. Ya ve que aquí muchas veces cuando vas a hacer un negocio o algo, ¿verdad?, si no te pones listo, las letras chiquitas, ¿verdad?, ahí te tratan de, cuando vas a un carro, una casa o lo que sea, o nada más te presentan en letras grandes lo que, pero si no te pones listo, las cláusulas, las letras chiquitas, ahí te agarran, ¿verdad? Entonces Jesús que todos entraran y todo va a estar bien, tu vida va a cambiar para siempre, en el sentido de que pura felicidad, puro gozo, pura bendición y no vas a tener problemas. Jesús nunca, ¿verdad?, trató de esconder el costo que implica seguirlo a él. Hay un costo, amén. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 16, verso 24 y 25. Mateo, capítulo 16, verso 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús aquí advierte el precio que envolvería, ¿verdad?, seguirle a él. ¿Y qué envuelve? Conforme, aquí si parafraseamos lo que está diciendo, envuelve sacrificio, envuelve sufrimiento, envuelve pérdida aún de derechos y privilegios en esta vida. Eso envuelve seguir a Jesús, o tiene un costo ser seguidor de Jesús, amén. Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, hermano, no todos se ponen contentos porque tú haces una confesión de fe y decides ahora, ¿verdad?, vivir bajo, ¿verdad?,
la obediencia de la palabra y tú deseas, ¿verdad?, hacer el bien a los demás y quieres hablar de no todos se gozan de eso, al contrario, muchas veces te ganas enemigos por haber, ¿verdad?, puesto tu fe en Jesucristo, y no solamente en las gentes de afuera, en tu misma familia encuentras esto. Y es parte del precio que se va a pagar, que se tiene que estar dispuesto a pagar por seguir a Jesús. Amén. Dice, pero cuando suceda esto, dice, si el mundo los aborrece, aun si su familia, ¿verdad?, no quiere nada con ustedes por lo pronto, porque ustedes ahora pusieron su fe en mí, dice, ¿saben? No se sorprendan. A mí, dice, me han aborrecido primero, a mí me han despreciado. No quieren nada conmigo. Entonces, si a mí me lo hicieron, ¿por qué no se los van a hacer a ustedes? Amén. Entonces, hermano, la salvación sabemos todos que es por gracia, por medio de la fe en Cristo. No nos costó nada. Cristo pagó con su preciosa sangre, amén, por nosotros. Pero el caminar con Cristo, hermano, nunca ha sido fácil ni será fácil. Amén. Juan, vaya conmigo a Juan, capítulo 6. Versos 66 al 69. Me estoy yendo un poco más rápido porque si no, no me va a alcanzar el tiempo, hermano. Quise abarcar todo esto Juan, capítulo 6, versos 66 y 69. Ahí después, si no, los lee usted. Dice el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no, ¿qué?, andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, la multitud que lo seguía a Jesús era una multitud grande, pero no todos eran verdaderos discípulos. No todos verdaderamente, ¿verdad?, habían puesto su fe en Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Eran atraídos por sus enseñanzas, eran simpatizantes de sus enseñanzas, pero cuando se llegó, ¿verdad?, de alguna manera de pagar el precio, dijeron, ¿sabes qué? Esto como que no me parece muy bien. Dice, es dura tu palabra, Señor. Si usted lee más para atrás, es duro. No entendemos. Mejor nos vamos por la puerta ancha, por el camino espacioso. Ahí no tengo que preocuparme de todo esto que me estás diciendo. Y Jesús se puso a llorar. No se puso a llorar. No me digan que sí. No se puso a llorar ni le rogó a nadie. No, por favor, síganme. ¿Cómo me voy a ver porque ustedes no me siguen? Por favor, háganme ese favor. No, Jesús no. Al contrario, le dijo a los 12. Ustedes también tienen que hacer una decisión. ¿Se quieren ir? Váyanse. Pueden irse. No tienen que, si no quieren. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a dónde vamos a ir? Hay dos caminos solamente, uno lleva a la perdición y tú llevas a la vida. ¿A dónde voy a ir? Nosotros creemos que tú eres el Cristo, que tú eres el Salvador, que tú eres el Hijo del único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, Señor. Estamos dispuestos a seguir caminando contigo, estamos dispuestos a pagar el precio, Señor. Solamente aquel que ha tenido un encuentro con Cristo, verdaderamente, que le ha conocido como su Señor y Salvador, se dispone a pagar el precio que cuesta caminar con Cristo. Aunque la puerta es estrecha y aunque el camino es angosto
y aunque tiene sus dificultades, sabe que al final de todo la recompensa es mucho más grande que todo eso. Es la vida eterna. Amén. Entonces, hermano, muchos de sus seguidores decidieron dar marcha atrás y irse por la puerta ancha y el camino espacioso porque se les hizo difícil la cosa. Jesús, como les digo, no se puso a rogarles, al contrario, ¿verdad? Les dijo que se aseguraran que querían seguirlo. Hagan su decisión libremente. Decidieron quedarse porque sabían que era la mejor decisión que ellos podían tomar. Entonces, hermano, la dificultad que implica vivir una vida siguiendo a Jesús vale la pena. En el camino fácil estarás acompañado por muchos, pero te vas a perder lo mejor de Dios para tu vida. Como creyentes, muchas veces queremos vivir el evangelio fácil. Pero ¿qué causa eso? Nos perdemos lo mejor de Dios para nosotros. Amén. Entonces Jesús tanto está, ¿verdad?, de alguna manera enfatizando la verdad del evangelio, que solo hay dos maneras de entrar a la salvación y a la vida eterna, tanto está también tocando el tema de que tiene un costo seguirle y que no podemos diluir las verdades del evangelio y tratar de vivir una vida, ¿verdad?, fácil, donde yo tenga que comprometer muchas de las cosas que tengo que hacer para obedecer lo que Dios me manda. Amén. Entonces, hermano, el versículo 15 al 20 vamos a leer, de ahí de verso 7, del capítulo 7 de Mateo, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. No todos, hermanos, están de acuerdo con lo que el verdadero evangelio demanda de los discípulos de Cristo. En la iglesia hay muchos desacuerdos, porque unos piensan de una manera y otros piensan de otra manera. Amén. Pero la realidad no es, lo importante no es cómo piensa uno, piensa otro, lo importante es qué dice el evangelio. Porque es el que dirige y rige nuestro caminar, el que nos enseña cómo debemos de hacer, cómo debemos de vivir. Amén. Entonces, hermano, Jesús advierte que vendrán y se introducirán falsos profetas con apariencia de piedad que pretenderán hablar de parte de Dios. Amén. Entre el mismo pueblo de Dios van a venir falsos profetas, falsos maestros, que van a aparentar, ¿verdad?, una vida piadosa, que van a hablar muy elocuentemente, hermano, que van a endulzar los oídos del pueblo para venderles un evangelio diluido, donde no tienes que realmente pagar un precio. Y todo está bien, de todos modos vas a ir a la vida. Amén. Y Jesús está advirtiendo sobre esto. Las enseñanzas de estos falsos profetas, falsos maestros, están diluidas. ¿Sabe usted lo que es diluido, verdad? No tienen no están concentrados, sino ya están diluidas. Están light, como dicen aquí, ¿verdad? Entonces, hermano, y esos falsos profetas y falsos maestros
van a promover el camino espacioso y la vida fácil, con pocas reglas. Solo tienes que hacer una confesión de fe en Jesús y ser un poco religioso, ir a la iglesia de vez en cuando. Pero en cuanto al pecado, no hay mucho problema porque Dios es amor. Dios se entiende. Eso van a promover y lo podemos ver por donde quiera, hermano. Amén. Entonces, hermano, estos falsos profetas, hermano, van a afirmar que no es necesario ser tan extremista, que no toda la palabra de Dios es aplicable para nuestros días. Y eso es una mentira del diablo. Y lo oyes tú en predicadores que tienen unas mega churches. Y la gente se está comiendo esa mentira. ¿Por qué? Porque no quieren, ¿verdad?, vivir el evangelio verdadero, bíblico, en el cual se tiene que pagar un precio, en el cual se tienen que negar a sí mismos, en el cual tienen que luchar contra el pecado, en el cual tienen que someterse a obedecer la palabra de Dios. Ellos quieren ser cristianos de domingo, pero el resto de la semana quieren vivir la vida como ellos quieren. Jesús dice, tengan cuidado, son impostores, son falsos creyentes, son falsos maestros, no sigan sus enseñanzas. Pero lo que pasa es que mucha de esa gente que está aplaudiendo y diciendo gloria a Dios cuando estos están diciendo todas estas mentiras, hermano, es porque sus vidas van y se sientan el domingo y escuchan la palabra y después la Biblia ni se acuerdan dónde está. No la leen, no conocen la verdad de Dios. No saben identificar la mentira. Y como esa persona es muy bueno para hablar, muy elocuente, te hace pasar muy bien el momento y te hace sentir bien, pues gloria a Dios menciona a Dios entre medio de todo eso. Pero no saben que le están dando a tole con el dedo. Amén. Entonces, hermano, dice Jesús, no sigan sus enseñanzas, tengan cuidado. Y ahora, hermanos, aún peor en estos últimos tiempos, hermano, hoy más que nunca toma más importancia la advertencia que Jesús está haciendo. Porque, hermano, Él habla que en los últimos tiempos se aumentarán los falsos maestros, se aumentarán los falsos profetas, aún aparecerá gente que se va a decir que es Cristo. Vaya conmigo a Mateo 24:11. Primeramente, como le digo, voy a leer, aunque no os voy a esperar tanto porque se me está acabando el tiempo. Y muchos falsos profetas, dice, se levantarán y engañarán a muchos. Ahí está hablando Jesús sobre los últimos tiempos y una de sus advertencias está diciendo, muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos, dice, no a poquitos, a muchos. Y ahí mismo en Mateo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún ¿a quién? A los escogidos. Está hablando de creyentes. Creyentes que se descuidan espiritualmente, que no estudian, no escudriñan la palabra, que se conforman, ¿verdad?, a vivir un cristianismo fácil. Los falsos maestros, hermano, se caracterizan por ponerle o quitarle a la verdad del evangelio, pero no predican lo que es el evangelio completo. En unas partes le ponen, en otras partes le quitan. Entonces, hermano, añadirle a la palabra te lleva a lo que conocemos como legalista, porque se ponen tradiciones, mandamientos de hombre, pensamientos de hombre, ¿verdad?, tratando de hacer a la gente que haga cosas que ni ellos mismos hacen, que Dios no ha pedido. Añadirle a la palabra te lleva al legalismo, pero está el otro extremo, donde quitarle a la palabra te lleva al liberalismo. Y estamos viendo mucho eso. Años atrás, en los años 90 y todo,
mucho legalismo, donde se le aumentaba muchas cosas a la palabra que no. Y ahora vemos lo contrario, mucho liberalismo, se fue al otro extremo, porque le han quitado la autoridad de la palabra, porque según y hay cosas que no se aplican y que no es necesario seguir. Las dos cosas las prohíbe Dios, tanto quitarle como ponerle, porque toda escritura es inspirada por Dios y somos mandados a obedecerla toda, obviamente entendiéndola para no sacarla de lo que Dios dice. Deuteronomios 4:2. Voy a leer: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Es un mandamiento que está dando Dios ahí, Deuteronomio 4:2. No añadir, o sea, no le vas a poner a la palabra que yo les he dicho, ni tampoco vas a quitarle, no disminuiréis de ella. Y luego Apocalipsis 22, versos 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, dice, a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Sí, es una cosa grave hacer esto, quitarle o ponerle. Por eso uno debe de buscar, ¿verdad?, obedecer la palabra de Dios como es, amén. Como es. Jesús, ¿verdad?, no solamente vemos que advierte de estos falsos lobos rapaces vestidos de ovejas, sino también Jesús dice, ¿verdad?, cómo podemos identificar a los falsos profetas y maestros. ¿Cómo podemos identificarlos? Amén. Entonces, hermano, ¿cómo dice Jesús que debemos de identificarlos? Por sus frutos los conoceréis, amén. Entonces, ¿qué envolverá para nosotros poder identificarlos? O sea, tenemos que observar, tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes. No podemos nada más comernos todo, ¿verdad?, lo que se oye o lo que se dice, sino tenemos que estar pendientes, vigilantes, observando, ¿verdad?, de alguna manera discerniendo lo que estamos oyendo, amén. Tenemos que, alguien está predicando la palabra, es una grande responsabilidad, pero tenemos que observar sus vidas, amén. No porque aquí esté yo predicando la palabra, quiere decir que yo, no, tiene que observarme si mi vida está pareciéndose a lo que estamos predicando, si mi comportamiento, ¿verdad?, si mi carácter está siendo afectado y está yendo conforme a lo que la palabra está diciendo. Obviamente nadie somos perfectos y estamos en el camino de la santificación, pero tiene que haber frutos que den testimonio, hermano, que se está siguiendo la verdad. Amén. Entonces Jesús está diciendo, observen las vidas de estas personas, porque si ustedes observan atentamente sus frutos, su vida, su actitud, va a dar evidencias de lo que verdaderamente son. Tal vez por un tiempo se engañe, pero al final de cuentas, el árbol malo no puede dar buen fruto. Puede ahí aparentar, pero al final de cuentas se va a descubrir. Amén. Y el árbol bueno es imposible que dé frutos malos. ¿Por qué? Porque su esencia, su naturaleza verdaderamente ha sido transformada. Amén. Y el Espíritu Santo que vive en la vida del creyente va a producir aquella evidencia de que verdaderamente Cristo está en el corazón y de que hay una determinación a seguir el Evangelio como la palabra de Dios nos dice. Entonces, dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, lo que está diciendo Jesús, no se dejen llevar solo por las apariencias, pongan atención en su carácter. No solamente, ¿verdad?, pongan atención a sus palabras, sino tengan
pongan atención en su carácter, juzguen su verdadera piedad, porque el que predica en el nombre de Dios se le debe juzgar por lo que produce, o sea, por el fruto, por su forma en que vive, no solamente por su apariencia o la elocuencia, la forma que él habla. Su vida debe de producir el fruto que muestre la evidencia de su autenticidad. Amén. Hay unos perfumes que venden en Los Ángeles, baratos, de marca. Y pues uno siempre se quiere ahorrar un dinerito, ¿verdad? Y mi esposa me había comprado uno aquí en una tienda, pues salió caro y me gustó. Y allá lo vi, no, barato, y no, pues puedo agarrar casi 3 por el precio de uno. Digo, pues, no, hermano, pues duraba más yo echármelo que el olor se fuera. Entonces, hermano, o sea, no son auténticos, amén. Entonces, hermano, uno tiene que observar a las personas para ver si hay evidencia de su autenticidad. Es la única manera que nosotros podemos identificar a los falsos maestros y a los falsos profetas. Pero le digo, esto necesita atención. Pero si tú te descuidas espiritualmente y te da lo mismo, tú te conformas con ir el domingo a la iglesia solamente y después vivir como tú quieres, va a ser muy difícil que tú puedas identificar a estas personas. Y aunque hayas hecho una decisión sincera por Cristo, pero tu mismo descuido espiritual va a abrir las puertas para que seas engañado. ¿Y a quién no le gusta vivir la vida más fácil? Como seres humanos, a todos, amén. Todos tratamos de evitar el precio. Dice, aún los verdaderos cristianos pueden ser engañados, ¿verdad?, por estos falsos profetas y falsos maestros, cuando descuida la atención de escudriñar las escrituras y es negligente en su vida espiritual. Por eso es que aquí constantemente estamos insistiendo, hermano, en la palabra de Dios, en la oración, en tener comunión unos con otros, en participar, porque si te descuidas, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, amén. Entonces, el que está despierto, el que está atento en la palabra de Dios, Jesús dice y afirma que por sus frutos los conoceréis. O sea, Jesús está diciendo, si tú estás despierto, si tú estudias mi palabra, si tú estás atento, vigilante, vas a poder descubrirlos, vas a poder darte cuenta. ¿Para qué? Para que no seas engañado. Amén. Entonces, hermano, el verso 21 al 23, verso 21 al 23 ahí del capítulo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, Jesús advierte de alguna manera contra el autoengaño, porque nosotros, el ser humano se puede autoengañar, amén. Cuando Jesús habla de nunca os conocí, está hablando de personas que obviamente nunca tuvieron un encuentro personal con Él. Amén. Una persona que nunca puso verdaderamente su fe en Él, que nunca verdaderamente se convirtió a Cristo. Entonces, Jesús aquí, hermano, se refiere a las falsas confesiones de fe en Él, como si muchos nada más creen en el Señor Jesucristo, acéptale, confiésale y ya eres salvo ya. Pero nunca hubo un verdadero arrepentimiento. Nunca verdaderamente fueron parte del reino de Dios. Nunca verdaderamente aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces Jesús está refiriendo a esas falsas confesiones de fe en Él.
de aquellos que afirman conocerlo como Salvador, pero en realidad nunca han sido convertidos. Son las personas que han sido engañadas por las falsas enseñanzas y piensan que van camino al cielo, pero en realidad caminan por la senda ancha y espaciosa que lleva a la perdición. Jesús le dirá en aquel día: nunca os conocí. Hay muchas denominaciones y movimientos que se consideran cristianos. Y hermano, se permite de todo. Pero si tú hablas con ellos, ellos conocen a Dios, ellos confiesan a Cristo. Pero dicen que el amor de Dios y el amor de Cristo, ¿verdad? Consiente todo lo que hacen. Todo ellos, según ellos, van caminando rumbo a la vida eterna y se sienten bien y han creído esa mentira, hermano. ¿Por qué? Porque han sido engañados por otros con esta falsa enseñanza y lejos de ir caminando hacia el cielo, hermano, van camino a la perdición. ¿Por qué? Porque va a llegar en el día que Jesús, ¿verdad? Dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Cada persona va a enfrentar a Dios y cuando esa persona llegue allá bien confiada, ¿qué va a decir Jesús? Nunca os conocí. Apartaos de mí. Y ya va a ser demasiado tarde. Entonces, verso 24 al 27, dice: cualquier pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Jesús, hermano, en esta parte, como digo, hay mucho que se puede hablar de eso, pero sintetizando aquí, Jesús enfatiza la importancia de la obediencia a su palabra, hermano. Es importantísimo. El verdadero cristiano es llamado a obedecer su palabra. Porque sin obediencia veíamos que es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Entonces Jesús enfatiza la importancia de obedecer su palabra y nos da dos ejemplos del resultado de obedecer o desobedecer. Jesús deja en claro que no es suficiente oír o saber la palabra de Dios, es necesario obedecerla y vivirla. De nada nos sirve nosotros oír la verdad, pero al momento de practicarla y obedecerla, ¿verdad?, negarnos a hacerlo. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y Dios dice que, Jesús aquí dice que el que escucha su palabra y la pone por obra, Él le considera como el hombre sabio que fundamenta su vida sobre la roca. Y aún en los problemas, las dificultades, el precio que se tiene que pagar, va a permanecer. ¿Por qué? Porque está fundado sobre la roca, que es Jesús, sobre la verdad de su palabra, hermano. Pero también, hermano, dejen claro que está el otro lado, ¿verdad?, donde se oye, se simpatiza, se acepta la palabra de Dios, pero deciden no obedecerla, deciden seguir viviendo como ellos quieren, como ellos sienten, como ellos desean, y entonces viene la prueba, viene la lucha, vienen las dificultades, y ¿qué pasa? Todo se derrumba. Y no pueden verdaderamente. ¿Qué dijo Jesucristo? El diablo vino a matar, robar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Pero esas personas, ese tipo de cristiano nunca puede vivir, experimentar esa vida en abundancia. Piensa que cuando llegue allá, ya va a ser, pero aquí no. Esa vida en abundancia empieza desde aquí, que estamos en este mundo. Pero nunca la puede experimentar. ¿Por qué? Porque es desobediente a la palabra de Dios. Entonces, hermano, Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos cuando solamente oímos y de alguna manera decimos amén a la palabra de Dios, reconocemos que es la verdad, pero a la misma vez no la obedecemos y no lo practicamos. Nos engañamos a nosotros mismos. Dice por eso Santiago: ser hacedores, no solamente oigas, hazlo, practícalo, vívelo. Amén. Entonces, hermano, en las iglesias hoy en día hay dos grupos de personas:
los que han entrado por la puerta estrecha y caminan por el camino angosto, y las que han entrado por la puerta ancha y van por el camino espacioso. Su fruto y su obediencia dependerá de la autenticidad de su conversión y su disposición a pagar el precio que conlleva seguir a Jesús, el cual es poco. El precio es poco cuando se toma en cuenta el destino final. Si no debemos de perder, si nosotros perdemos de vista el destino final, entonces se nos va a hacer mucho más difícil y el precio se nos va a hacer muy alto. Pero cuando nosotros mantenemos nuestra vista en el destino final, vamos a darnos cuenta que no es tan, ¿me da? No es tan costoso porque no se compara con lo que vamos a recibir, hermano. Cuando se toma en cuenta el destino final de aquellos que entran por la puerta correcta, que es Jesús, la única llave que lleva a la vida eterna. Entonces, ya para terminar, Deuteronomios 30:15 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Verdad? Aquí Dios estaba hablando por medio de Moisés y está hablando delante del pueblo. Y él ha dicho, si haces esto te va a traer vida y te va a traer bendición. Si haces esto, entonces te va a traer la muerte, ¿verdad? Y maldición. Escoge. ¿Qué escoges? ¿Quieres la vida o quieres la muerte? ¿Quieres la bendición o quieres la maldición? Tú decides. Cada uno de nosotros decidimos. Dios nos lo presenta. Jesús dice, entra por la puerta estrecha, porque hay una ancha. Y muchos van por ahí. ¿Quieres ir por ahí? Yo te digo a dónde te va a llevar. A la perdición, a la muerte, al infierno. Pero si entras por la que yo te digo, que soy yo, te va a llevar a la vida. Amén. Entonces, la pregunta, ¿por cuál puerta entraste? No me digas. Tú contéstate. ¿Por cuál puerta entraste? ¿En qué camino andas? ¿En qué camino andas? ¿Te conoce Jesús? Dice, nunca os conocí. ¿Te conoce Jesús? ¿Está tu fe fundada sobre la roca de la verdad del Evangelio? Son preguntas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una decisión. Amén. Y es la decisión más importante de la vida. Versos 28 y 29, ya para terminar, dice, gloria a Dios. Ay, no me quiero reír porque cierro los ojos y no puedo leer, de por sí batallo. Ok, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, hermano, vemos que las enseñanzas de Jesús impactaron en ese tiempo, siguen impactando en estos tiempos. La verdad es que cuando tú verdaderamente pones tu corazón a escuchar, no hay nada mejor que esta verdad que se nos ha revelado. Y como decía al principio, no nos avergonzamos de predicar, de enseñar esta palabra, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y así como me salvó a mí, puede salvar a cualquiera. Lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado, que hemos ofendido a Dios, que necesitamos un Salvador, y ese Salvador solamente es Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Señores, es precioso poder meditar en tu verdad, poder recibir tu consejo,
que tiene como propósito hacernos el bien, Señor. Tú nos presentas el bien y el mal, tú nos presentas el camino que lleva a la vida y el camino que lleva a la muerte, y nos das a escoger, Señor. Es nuestra decisión, Padre. Y en esta mañana te damos gracias porque todo esto lo haces por amor, todo esto lo haces porque tienes misericordia de nosotros, aunque no merecemos tu perdón, aunque no merecemos nada de lo que tú nos das. Tú has hecho una decisión de amarnos, aun cuando nosotros como seres humanos nos rebelamos y nos resistimos a ti. Gracias porque no escatimaste dar a tu Hijo para que fuera a la cruz en nuestro lugar, para que llevara nuestros pecados, para que pagara nuestras culpas y para que nosotros pudiéramos ser reconciliados y acercados a ti, Padre. Señor, pido en el nombre de Jesucristo que esta verdad que ha iluminado nuestros corazones y nos ha hecho libres pueda seguir trayendo libertad y salvación a muchos más, Padre. Y a nosotros que lo hemos recibido, nos ayude, Señor, a seguir, Señor, dispuestos a buscarte de todo nuestro corazón, dispuestos, Señor, a obedecer tu palabra, dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a seguir el Evangelio, Señor, de la manera bíblica, aunque eso tenga un costo, aunque eso tenga un precio. Ayúdanos a no descuidarnos, ayúdanos a estar atentos para no caer en el engaño que tú advertiste que en los últimos tiempos de una manera mayor aumentaría. Señor, ayúdanos a estar alertas y escudriñar tu palabra para poder, Señor, poder darnos cuenta cuando alguien está tratando de engañar y está tratando de enseñar cosas que no van conforme tu verdad y que apartan, Señor, de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Si hay algún corazón aquí, Señor, que todavía no tienes encuentro con Jesucristo, te pido, Señor, que tú, por medio de tu Espíritu, obres en su corazón, abras su entendimiento, Señor, y lo lleves al arrepentimiento, Señor, el cual, Señor, es el medio para entrar al reino de los cielos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén.